Entonces, lo que les decía, estamos solo para ubicarnos un poquito en dónde andamos, quienes vienen hoy por primera vez. Estamos hoy precisamente empezamos el tiempo de Adviento, preparándonos al tiempo de Navidad. Y en estos temas, en estas clases ya empezamos más o menos de hace un mes, estamos viendo lo que sabemos de la infancia de Jesús. No hay muchos datos de la infancia de Jesús, sabemos dónde nació, quiénes fueron sus papás, algunas cosas, pero no sabemos de su juventud. Lo que se sabe de Jesús es de cuando ya él era adulto, a los 30 años más o menos, cuando predicó, hizo milagros, y por supuesto murió en la cruz y resucitó. Eso sabemos más, pero de sus orígenes, aunque está en 2 evangelios, como ya les decía, en Lucas y en Mateo, ellos son los únicos que nos dicen cositas de su infancia. No sabemos qué fue de Jesús en su juventud. Por eso, y en este contexto de Navidad, de Adviento, pues quise compartir con ustedes estos temas para nosotros también ir preguntándonos quién es Jesús. Concretamente, para ubicarnos, esto se llama Evangelios de la infancia. De la infancia de Jesús, por supuesto. ¿Por qué Evangelios de la infancia? Bueno, Evangelio sabemos que significa buena noticia. Son 4 libros que se les llama Evangelios en la Biblia. El Evangelio de Marcos, Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. En ese orden están acomodados. Esos son los evangelios. Pero hay unos evangelios, dentro de esos evangelios hay unas partes que nos hablan de la infancia. Solamente Lucas y Mateo nos hablan de eso. Ya hablamos un poquito de la infancia, en Lucas. Y ahora vimos también algunos datos que nos va presentando San Lucas de lo que él recibió del testimonio que le transmitieron los apóstoles. Porque sabemos que Lucas, a diferencia, Mateo es el otro que nos habla de la infancia. Mateo sí era discípulo de Jesús, era del grupo de los 12. Era el grupo de los 12. Y él pues fue testigo de milagros, fue testigo de las enseñanzas de Jesús, de su muerte, de su resurrección. Lucas no fue discípulo directo de Jesús, sin embargo, pues recibe el testimonio de Pablo, de Pedro y de los demás apóstoles. Entonces, ellos son los que nos hablan un poco de la infancia de Jesús, que no sabemos muchos datos, porque no es que no fuera importante, pero vuelvo a repetir esto, ya lo dije en las otras clases. En el Evangelio tenemos infancia, tenemos la juventud, y luego aquí como adulto, y luego aquí estaría la muerte de Jesús y la resurrección. ¿Ok? Esas serían como las distintas fases o etapas. Los evangelios no se escribieron de aquí hasta acá. Se escribieron de aquí para acá, al revés. ¿Por qué? Porque los apóstoles, estoy haciendo un breve repaso para quienes hoy empezamos con esta clase. Los apóstoles se enfocaron más en estos acontecimientos al principio. Vengo a hablarles de Jesús, que murió en la cruz, murió por nuestros pecados. Él es el Mesías, nuestro Salvador, que murió y resucitó a los 3 días. Ese era el mensaje que ellos anunciaban. Y eso está al final del Evangelio. Eso es al final del Evangelio. Entonces, las primeras cosas que en esos Evangelios que se fueron poniendo por escrito era esto. Los relatos de las apariciones de Jesús resucitado, de cómo fue condenado a muerte, cómo llevó la cruz al Calvario y cómo lo pusieron ahí los soldados romanos. Eso era lo que anunciaban los discípulos. De ahí también pues viene, háblanos más.
háblanos más de él. Y entonces los apóstoles, lo que lo acompañaron, dijeron, bueno, miren, Jesús recorría Galilea, recorría Judea, entraba en las sinagogas y enseñaba. Y entonces les decía, recuerdo la parábola del buen pastor, por ejemplo, del hijo pródigo. Y entonces ellos iban dando testimonio de la enseñanza de Jesús, de los milagros, curó un ciego, un sordo, perdonó los pecados, todo lo que Jesús hizo en su edad adulta, en su vida pública. Entonces primero se escribe esto, después esto. Luego de ahí, bueno, y su juventud, pasa el tiempo y quieren saber más de él. Entonces empiezan a averiguar un poco más de sus años jóvenes. No hay muchos datos de ahí y es lo que estoy tratando de compartir con ustedes, eso que sabemos de él, lo poco que sabemos, pero sí está aquí. Entonces Lucas y Mateo, ellos sí se dieron la tarea de ponernos a Jesús desde la infancia. Hicimos ese ejercicio en una clase pasada de abrir cada evangelio en el primer capítulo y veremos que Marcos empieza cuando Jesús ya está grande. Que Juan, él se remonta incluso, va más lejos, cuando en el principio existía el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Se va incluso a Jesús cuando estaba con el Padre, se va a un nivel mucho más allá. Pero pasando eso, sí habla, vino la luz al mundo y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Y luego vino un hombre de parte de Dios que se llamaba Juan. Entonces ya cuando Juan el Bautista empieza a anunciar, ya es aquí, en la edad adulta. Juan nos dice un poquito aquí de sus orígenes, pero de un sentido más elevado, más teológico, no tan histórico pues como estos, y luego da el salto hasta acá. Y nos habla también de Jesús adulto y Jesús en su muerte y su resurrección. Entonces, los evangelios de la infancia los encontramos solo en Lucas y Mateo. Hay otros libros que les digo son un poco más tardíos. Encontré este libro que tenía por ahí, está en inglés, también hay muchos en español. Por ejemplo, es muy interesante porque nos habla de los libros perdidos de la Biblia. ¿Cómo que libros perdidos de la Biblia? Libros que podrían ser incluidos en la historia bíblica, cartas de los apóstoles, un protoevangelio, otras historias, pero que no están incluidos ahí. Sí existen, pero son libros muy tardíos, muy lejos pues de cuando se definió la lista de los libros que debían entrar en el Nuevo Testamento. Ahí quedaron. Entonces aquí por ejemplo nos habla de la infancia de María, de cuando María estaba una niñita que la consagraron al templo de Jerusalén y ahí creció. Ahí nos habla de su historia. Pero pues estas no son de la Biblia, pero es literatura que nos ayuda también a entender. Hay cosas que suenan un poquito más, como dice uno, poco históricas, son un poco más como tratando de explicar, pero ya de una manera más, no quiero decir fantasiosa, pero sí con más imaginación, con más milagrosa, no sé, más lejos pues un poquito de la forma en que estos evangelios se nos presentan. Pero bueno, es solo un dato interesante. Hoy lo que quiero ver con ustedes, después de esta breve introducción, ver algunos datos históricos en el Evangelio de Lucas, algunos datos históricos que nos presenta. ¿Qué quiere decir con datos históricos? Vuelvo a repetir esto, ya lo dije también. La Biblia no la vean como un libro de historia o un libro de ciencia, porque no es un libro de ciencia, no es un libro de historia. ¿Tiene datos históricos? Sí. ¿Tiene datos científicos? Sí, los tiene. Pero no es su intención. Es un libro de fe. Es un libro de la historia de Dios y la humanidad. Así en pocas palabras podríamos explicarlo así. Quienes dicen, pero la Biblia está mal porque pues no es, el origen del mundo no fue así. Por ejemplo, es lo más clásico, ¿no? La primera discusión que se da, que Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Libro del Génesis. Los científicos dicen que no fue así.
Bueno, esta es una forma de explicar el origen del mundo. Y en el origen del mundo nosotros creemos que está Dios. Porque en el origen del mundo, así como lo pone aquí, no te está diciendo que con exactitud que así tuvo que ser. Es como un ejemplo para entender nosotros de dónde venimos, a dónde vamos. Pero en esas historias, por supuesto, se usa la forma de pensar de ese tiempo. Hablamos de 2000, casi 3000 años. Hace 3000 años, imagínense lo que la humanidad sabía. Sabía muchas cosas. Nos sorprende lo que las culturas o las civilizaciones antiguas eran capaces de entender ya. Y cosas que hoy nosotros a lo mejor todavía no alcanzamos a entender. Pero no se contradice, pero no es su intención pues ponerlo como un libro de ciencia. Lo mismo nos sucede aquí. Pero sí hay datos que nos ubican en la historia de cuándo sucedieron las cosas. Ya mencioné, abran Lucas 1. Lucas 1, vayan una hoja para atrás. La forma en que, esto ya lo mencioné, pero se los vuelvo a compartir. ¿Cómo es que Lucas se decidió hacer esta obra? Y aquí lo explica él, en el versículo 1. Cuando dice, introducción del evangelista, ahí mero, dice, muchos han intentado componer una narración de los acontecimientos que pasaron entre nosotros, conforme a lo que nos transmitieron quienes fueron desde el comienzo testigos oculares y ministros de la palabra. O sea que muchos ya intentaron hacer eso. Muchos, a lo mejor más que los otros evangelistas, Marcos, Mateo y Juan, probablemente había otros. Fíjense aquí, lo que nos transmitieron quienes fueron desde el comienzo testigos oculares. ¿Quiénes fueron testigos de lo que hizo Jesús? De su muerte, de su resurrección. ¿Quiénes vieron eso? Los discípulos, principalmente los 12, también María, la madre de Jesús, también estaba ahí al pie de la cruz. Entonces, y como les decía también, algo que debemos entender de estos evangelios, que no se escribieron inmediatamente. No murió Jesús y al otro día se pusieron a escribir cómo fue su muerte. No, pasaron años, probablemente 50, 60 años después de la muerte de Jesús, se empezaron a escribir estos evangelios. ¿Por qué tanto tiempo? Porque estaban los discípulos ahí. O sea, ellos venían y ellos te contaban de viva voz, decían, nosotros vimos, esto es lo que aprendimos, esto es lo que Él nos enseñó. Entonces, pero una vez que esa generación de testigos, pues unos los mataron por las persecuciones, otros pues se fueron muriendo por la edad. ¿Quiénes van a seguir contando eso? Pues los discípulos de los discípulos. Pero la memoria, hacía ese ejercicio también en clases pasadas, pues nos traiciona. A veces nosotros mismos, acontecimientos que pasaron hace 5 o 6 años, ya no nos acordamos muy bien. Tenemos que ir a googlear, ¿verdad? Para saber bien cuándo pasó, qué pasó. Y hicimos el ejercicio, por ejemplo, aquí, los que vivimos acá en Houston, el huracán Harvey. Nos tocó vivirlo a todos. ¿Qué año fue y qué mes fue? Sin ver el teléfono. Entonces uno empieza, pues ¿cuándo fue? Fue en agosto, finales de agosto, 2017. ¿Se acuerdan de eso? Sí nos acordamos que era un desastre aquí, pero nos acordamos de fechas ¿y cuánto ha pasado? Ahora, acordarse de cosas que sucedieron hace 50 o 60 años, pues muchas cosas podrían perderse. Por eso fue la necesidad de decirle, oye, ¿por qué no escribes todo eso que tú aprendiste, todo eso que tú sabes? Y fueron haciendo esas colecciones de escritos de la muerte y la resurrección de Jesús, colecciones, por ejemplo, de los dichos de Jesús, de sus parábolas, de sus milagros. Y luego estos apóstoles, como lo expresa Lucas, lo fueron poniendo todo junto en una sola obra, en un solo libro, en el Evangelio según San Lucas, en este caso. Y dice, por eso, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio. Después de haber investigado. Tampoco es que Lucas dijo, pues a ver qué soñé en la noche y eso lo voy a ver qué sueño y lo pongo por escrito. No, investiga, pregunta, busca si hay alguna referencia, si hay una persona que me pueda decir o corroborar esto que yo quiero poner por escrito.
Y luego dice, también creí oportuno escribirte ordenadamente, del principio al final. Ya hay un propósito ahí que nos está diciendo el Evangelio, cómo se ordenó. Y luego, para que puedas comprobar la solidez de las enseñanzas que has recibido. Se lo dirige a una persona llamada Teófilo. Entonces, ese es el propósito del Evangelio. Poner las cosas en orden para que entendamos la solidez de la enseñanza que hemos recibido. Así lo pone Lucas. Pero insisto, porque al principio pues eran historias de memoria que se contaban oralmente. Tal vez pues siguiendo la misma tradición de Jesús. Eso también ya se los dije. Jesús no escribió ningún libro. Él no escribió. Él era un predicador oral. En una plaza se reunía la gente y les enseñaba. Les ponía un ejemplo o le preguntaban también. O le pedían cosas. Por ejemplo, Señor, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y dice Jesús, ¿y a mí quién me ha puesto como repartidor de herencias? Pero sí les dice, tengan cuidado de la avaricia. Tengan cuidado de la avaricia. Y empieza a dar una enseñanza a partir de esa pregunta que le hicieron. Oye, Jesús, ¿puedes ir a curar a mi siervo que está muy enfermo? Sí, ahorita vamos para allá. Pero entonces el soldado dice, ay, pero me da pena que vayas porque pues no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará. Y dice Jesús, ¿qué fe tan grande tienes? Que sea conforme a tu fe. Y dice, no he encontrado una fe tan grande en ninguna israelita como la de este centurión, este soldado romano. Entonces, esos acontecimientos impactaron y los fueron poniendo por escrito. Pero eran de forma desordenada. Pero los evangelistas entonces dieron la tarea de poner un principio, desde el principio hasta el fin lo que sucedió. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, datos históricos. ¿Qué podemos hacer? Vayan al capítulo 1, versículo 5. Ahí hay un dato histórico. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías. Eso ya se los había comentado. No voy a tener mucho. Pero eso que dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea. Entonces ahí la pregunta que podemos hacernos, como dato histórico, ¿quién fue Herodes? Herodes el Grande, porque luego vino Herodes Antipas y otros Herodes, hijos o descendientes de este rey. Pero en tiempos del rey Herodes el Grande, viene esta visión que tiene Zacarías, un sacerdote judío que servía en el templo de Jerusalén. Ahí recibe el anuncio de que va a ser padre de Juan el Bautista. Ahí hay un dato histórico y hay una historia del origen de Juan el Bautista. Luego, seguimos un poquito más adelante, que se cumple en el capítulo 1, versículo 39. Capítulo 1, versículo 39. Encuentro de las dos mujeres. Viene el anuncio a María de que va a ser madre de Jesús. Algo que les decía, ¿cómo Lucas supo esta cosa de que cómo se encarnó el Hijo de Dios? No me voy a detener mucho en esto porque fue parte de la clase pasada. No voy a repetir todo para ir avanzando. Cuando María recibe ¿cómo Lucas? ¿Cuál fue la relación entre Lucas y María? Bueno, no está aquí. Sabemos que María aparece en los Hechos de los Apóstoles después de la muerte de Jesús. Dice que los discípulos tenían miedo y estaban encerrados. Se reunían en el lugar donde tuvieron la última cena con Jesús, la primera Eucaristía, y con ellos estaba María. Entonces María tuvo ese contacto con los discípulos, ese acompañarlos, tenía pues también ese respeto, ese rol de ser la madre de Jesús. Hasta el día de nosotros tenemos una devoción especial hacia María por ese rol que tiene. Entonces Lucas, aunque no era del grupo de los 12, según la tradición, sí tuvo un contacto, un encuentro, acercamiento con María. Y según la tradición, fue en la ciudad de Éfeso. Hay incluso un lugar que le llaman la casa de María. La casa de María.
Tiene mucha historia, leyenda, tradición, está entremezclado ahí. Pero si Lucas se dedicó a investigar cuidadosamente todo lo que sucedió, tuvo que ir a haber hablado con María para saber qué sucedió. Entonces dice que cuando María tenía como 6 meses de embarazo, después de haber concebido a Jesús, fue a ver a su prima Isabel. María vivía en el norte, en Galilea, en Nazaret, y fue a las montañas de Judea, que era en el sur, a ver a Isabel, a ayudarle, porque Isabel ya era una mujer de edad madura, pues ya no esperaba incluso ya tener hijos, y va a ser la madre de Juan. Los últimos 3 meses María se va con ella. Entonces hay otros datos ahí que dice, ahí en el que estamos leyendo, 1:39. En aquellos días se levantó María y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías, saludó a Isabel, y sucedió que en cuanto Isabel escuchó el saludo de María, el niño saltó en su vientre e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, hay otro dato histórico. María, que va a encontrar a su prima, que además eran familiares, son cosas que nos van ubicando en la historia. Y también nos dicen la conexión que había entre Jesús y Juan el Bautista. Porque a veces los ponemos como dos. Juan el Bautista ahorita se va a hablar mucho de él durante el Adviento, porque es el que prepara en el camino del Señor, arrepiéntanse de sus pecados. El bautismo que él predicaba era de purificación, de arrepentimiento, y él bautiza a Jesús. Y él lo presenta como este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Porque Juan ya tenía un grupo de discípulos, ya lo seguían a él como profeta, como maestro. Y cuando dice a él es al que, no soy yo el Mesías, dice Juan, es a él al que deben seguir. Y parte de sus discípulos entonces se fueron con Jesús. Pero si se fijan, desde sus orígenes ya hay una relación, en un parentesco, pues en cierta forma, entre su prima Isabel y María. Todo eso nos está diciendo Lucas. Luego viene el nacimiento de Juan en el 57, 1:57. Los números chiquititos son los versículos. Entonces, capítulo es el número grande, es una sección grande. Y ese se subdivide en versículos que son los números pequeñitos. Esa es la clave para ir entendiendo las citas bíblicas. ¿Cómo hacer? Te dicen Juan 14:6. ¿Y eso qué? Bueno, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Esa es la clave. Entonces dice que a Isabel se le cumplió el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y sus parientes se enteraron de que el Señor había mostrado su gran misericordia hacia ella, se regocijaron con ella. Luego vinieron al 8º día para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías como su padre. Pero su madre respondió y les dijo, no, el niño se llamará Juan. Juan, lo que le había manifestado el ángel, que así se iba a llamar aquel niño. ¿Qué tenemos aquí de datos históricos? Bueno, primero el tiempo, la alegría de los vecinos, de los parientes, porque Isabel no había podido tener hijos. ¿Cuál es la alegría? Bueno, un hijo siempre será una alegría. A veces una preocupación también, ¿no? Pero en este caso, les decía también la otra vez que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, una persona que no tenía hijos, de alguna forma se le veía como una persona maldecida. Así se veía en la Biblia. Una persona que moría joven también no era favorecida de Dios. El pobre o el enfermo tampoco. Entonces las bendiciones de Dios se manifestaban en tener muchos hijos, se manifestaban en tener salud, tener riqueza, vivir muchos años. ¿Sí? Entonces la persona que no tenía eso, y ese es uno de los cuestionamientos que se dan también, porque hay muchas mujeres en la Biblia que no tenían hijos. La mamá de Samuel, la mamá de Isaac, Sara, Ana, Sara, en este caso Isabel. María de cierta forma también se vio favorecida. Entonces, y cuando venía un hijo, pues era así como, pues todo se transforma, todo cambia. Dios te ha bendecido. Aquí también como dato histórico, los lugares. Podemos preguntarnos, ¿dónde sucedió eso? Ir a un mapa y buscar dónde está Nazaret, dónde está Judea,
donde según esas son informaciones que corroboran pues todo lo que aquí están contando estos discípulos. Por supuesto, está el dato histórico y luego viene una explicación. En este caso, por ejemplo, su nombre. Las tradiciones también, es algo que quería ver ahorita con ustedes. A los 8 días circuncidaron a Juan. También a los 8 días circuncidaron a Jesús, porque es una tradición, la circuncisión es una tradición judía, también de otros pueblos, no es exclusiva, pero en la Biblia era la señal de consagración y de pertenencia al pueblo y de pertenencia a Dios. Es un rito religioso, pero también cultural que se ha conservado hasta el día de hoy. A los 8 días, siendo un bebé, hacían la circuncisión. Y después averigüen bien, un día les explico bien qué consiste y ahí les daban también el nombre. Pero es algo que se continúa hasta el día de hoy. Sigo adelante con otro dato histórico. Capítulo 2. Estamos viendo datos históricos del Evangelio de Lucas de la infancia. Capítulo 2. Viene aquí una referencia al principio que dice: en aquellos días César Augusto proclamó un decreto que ordenaba realizar un censo en toda la tierra. Este primer censo tuvo lugar cuando Cirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse cada uno en su ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a la ciudad de David llamada Belén, ya que él era de la casa y de la familia de David, para registrarse junto con María su esposa, que estaba embarazada. Esto es lo que vamos a celebrar en las posadas, ¿Qué dato histórico tenemos aquí? ¿Qué les llama la atención? El nombre del emperador romano, César Augusto. César Augusto. Entonces, pues ahí podemos ubicar, no solo con datos de la Biblia, sino de la historia, cuándo vivió César Augusto, cuándo reinó en el Imperio Romano. Se llevó a cabo este censo. El censo era hacer un conteo para saber cuánta gente había. A veces era por cuestiones económicas, todavía se hacen hasta el día de hoy. Cuando nos hacen un censo es para ver dónde viven más personas, en qué necesidades hay, qué origen tienen. Y hay muchas discusiones también, ¿no? Porque a veces se privilegian ciertas zonas, hay una de cosas que se hace. Hubo otros. El primer censo tuvo lugar cuando Cirino era gobernador de Siria. No sabemos si era del tiempo de César Augusto, o en esa región específica. Y te da otra referencia, Cirino, gobernador de Siria, o Quirino también le ponen. Entonces, son datos que se pueden buscar y que sí eran prácticas del Imperio Romano. No solo del Imperio Romano, también hubo un censo muy famoso que hizo David, porque quería saber cuántos hombres disponibles para la guerra tenía. Y de ahí, bueno, vino también consecuencias, no me detengo en eso, pero era una forma de decir cuánta gente hay que pueden trabajar, que pueden aportar, cuántos niños, cuántas mujeres, en fin, era tener información. Pero el dato histórico está en esto, en las personas que gobernaban, César Augusto, Cirino, y también la práctica del mismo censo y los lugares, de Nazaret a Belén. Hay un interés particular en que Jesús naciera en Belén, porque la profecía de Isaías era esa: de ti, Belén, surgirá el rey, el Mesías, de ti vendrá. Belén está cerca de Jerusalén. Hoy es una ciudad mediana, no es tan grande. En ese tiempo probablemente era muy pequeño, una aldea, un pueblo muy pequeño, y ahí es donde va a nacer. La importancia de ese lugar es que de ahí era el rey David, y según las profecías, de un descendiente del rey David iba a ser el Mesías. Entonces ya está conectando a Jesús como descendiente del rey David. ¿Sí? Ese es un interés que tienen ahí. Otro dato histórico. A ver, perdón, ¿quién era la descendiente? ¿Por parte de José o de María? De María y de José. Eso lo vamos a ver cuando veamos la
la genealogía en el Evangelio de Mateo, ahí vamos a ver cuál es su línea, de dónde viene la descendencia y la ascendencia de Jesús. Pero lo vamos a ver cuando veamos esa parte. Poquito más adelante viene la manifestación a los pastores, que se les presenta el ángel y les dice que vayan a Belén. Encontrarán a un niño envuelto en pañales. Si van a ver después en el versículo 15, capítulo 2, versículo 15, versículo el número chiquito, dice: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al recién nacido recostado en un pesebre. Al verlo dieron a conocer las cosas que les había dicho acerca del niño, y todos los que los escuchaban quedaban admirados de lo que decían los pastores. María, por su parte, esto es interesante, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Eso es algo interesante porque, bueno, viene esta visión o manifestación a los pastores. Los pastores eran, ¿cómo decirles? Pues eran trabajadores, pero vivían al margen de la sociedad, o sea, vivían pues cuidando sus ovejas o sus cabras fuera, en los campos, y se quedaban a cuidarlas también allá en los campos. Esa es la realidad. Lo interesante aquí también se menciona el nombre de María, de José y el pesebre. ¿Por qué en un pesebre? ¿Por qué en un pesebre? Porque no hubo lugar para ellos en la posada. Tal vez José tenía parientes ahí, pero como lo del censo estaba, muchos habían ido y no tenían lugares disponibles. Entonces alguien les facilitó un lugar. Normalmente había casas que se construían y en una parte, a veces pegadas a una colina o una roca, era fácil, la piedra, el material ahí, era fácil de excavar, y hacían esas cuevas pegadas a la casa, donde ponían el corral y ahí protegían del frío, del calor a sus ovejas o a sus cabras, y ahí los cuidaban. Parece ser que ese fue el único lugarcito que encontraron. El pesebre pues es el lugar donde se le pone el alimento a los animales. La canoa, también les decimos la canoa y ahí fue donde pusieron a Jesús y ahí lo encontraron los pastores. Tiene también mucha importancia porque es un Mesías, el rey, que nace desde la pobreza. Entonces, hay otros datos que vienen presentándose. Ya vimos dónde nació, cuándo nació, quiénes estuvieron involucrados. Viene después otras manifestaciones. El Mesías es pobre, por ejemplo, ahí nos dice en el 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarlo, le pusieron el nombre de Jesús, nombre dado por el ángel antes de que fuera concebido en el vientre de su madre. Entonces le dieron nombre a Juan, ahora a Jesús. Y pasados esos días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, esto era lo que quería también ver, pero ya no voy a alcanzar, lo vamos a ver después, cumplen la ley. Ellos a los 8 días lo circuncidan, luego a los 40 días van y lo presentan al templo de Jerusalén, y ahí reciben también una bendición especial por este niño. Y hay un anuncio ahí también de quién será Jesús, quién va a ser. Cierro esta parte. Vamos a continuar después. A los 12 años, algunos le llaman como el Bar Mitzvah. Es una fiesta que hacen los judíos para los niños cuando cumplen 13 años. Sería como el hijo del mandamiento, así se les dice. Bar Mitzvah es el hijo del mandamiento, que significa que ya están en la edad de cumplir con la ley, con los mandamientos y de tener responsabilidad, de entrar como en una edad adulta, podríamos decir. O sea, pero los 13 años, pero en ese tiempo, bueno, era otra forma y hasta el día de hoy, los adolescentes judíos hacen un rito, participan en un rito especial para marcar esa etapa de infancia para su edad adulta.
Y nos menciona eso cuando Jesús, yendo a una fiesta, se pierde en el templo. Y eso pues lo vamos a ver la próxima clase. Entonces me voy explicando que si hay datos históricos que vamos entresacando ahí entre la historia. Por supuesto está el dato histórico y luego viene una explicación de la identidad de Jesús. Eso lo mencionaba también la clase pasada, que nos pide que descubramos desde su infancia, lo reconozcamos como hijo de María y de José, ¿sí? Pero como hijo de Dios, con esas dos naturalezas, así como lo decimos en el credo, Dios y hombre verdaderos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Lo que recibimos en el credo está siendo explicado aquí, con esos datos históricos, pero también con esa explicación de cómo interviene Dios en la vida de María, de José, de los papás de Juan, de la familia, y cómo todo va poniéndose en esta dirección, ayudarnos a descubrir que este niño es nuestro Dios, nuestro Salvador, que muere y resucita, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. Entonces, desde aquí hay datos que nos van ayudando a entender su persona en esa doble identidad, como Dios y como hombre verdadero. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir la próxima clase con esto.